Capital público y privado. Y ser testigo de El adelanto fue hecho luego de que el presidente asegurara que la reforma energética que presentará esta semana favorecerá a las pequeñas y medianas empresas. La reforma energética que habré de presentar en el curso de esta misma semana buscará que las empresas del país, micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, tengan acceso adecuado a suministro de energía eléctrica y a precios competitivos internacionalmente. La propuesta oficial plantea también cambios al sector eléctrico y su discusión se llevará a cabo junto con el debate de una reforma fiscal. Cuando una empresa aporta casi 4 pesos de cada 10 al erario público, pues las consecuencias de la modificación de ese sector tienen consecuencias fiscales. El izquierdista PRD ha advertido que se opondrá a cambios en la Constitución. Nosotros no estamos por una reforma constitucional, pero más allá de eso no estamos por una reforma que permita la inversión privada, nacional y extranjera en áreas estratégicas del petróleo, del gas, de hidrocarburos, a cambio de compartir las ganancias, o lo que se ha llamado la renta. De nuestras bancadas. En julio, el PAN presentó al Congreso su propia iniciativa que busca abrir al sector energético a la competencia de empresas privadas. En lo personal, debo decir que estoy de acuerdo en la participación de particulares, pero en los procesos de manufactura, y no necesariamente en compartir directamente la renta petrolera. Aún se desconoce el número de artículos que la iniciativa del presidente buscará modificar. Por lo pronto está por definir si la iniciativa del presidente se discutirá en un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso. Ray Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Fue declarado culpable por ofrecer información errónea para invertir en un fondo que perdió miles de millones de dólares. Pero el caso del ex empleado de Goldman Sachs, Fabrice Touré, ¿es un ejercicio de justicia contra los excesos o se trata de un chivo expiatorio? Eso lo vamos a discutir cuando regresemos a CNN Dinero. Pero antes, ¿por qué no le echamos un vistazo a los principales índices accionarios y las monedas del mundo? Claro, y América Latina. Hola, te habla Xavier Servia y esto es CNN Dinero. El caso Touré es el comienzo de un proceso judicial para hacer pagar los excesos de la gente en Wall Street. Es un chivo expiatorio para calmar la indignación pública, pero no hubo caso ilegal. Esta es la pregunta de nuestra entrevista de hoy. ¿Qué pasó? El pasado 1 de agosto el gobierno estadounidense se apuntó una importante victoria legal en el caso contra el ex empleado de Goldman Sachs, Fabrice Touré. Un jurado de 6 en la Corte Federal de Manhattan lo declaró culpable en 6 de las 7 acusaciones que enfrentaba por ofrecer información errónea a clientes para invertir en un fondo respaldado por hipotecas, el cual terminó perdiendo $1.000 millones. Es el juicio de más alto perfil de la SEC, de la serie de investigaciones sobre la causa de la crisis financiera del 2008. Algunos lo ven como por fin el gobierno está yendo detrás de los banqueros, pero otros piensan que el jurado vio a Fabrice Touré como un chivo expiatorio y que el gobierno no probó su caso, que cometió una acción ilegal. Vamos con Alberto Bernal, jefe de investigaciones de Baltic Capital Market. Bernal, como siempre es un placer tenerte en el programa. Para ti, ¿esto es un chivo expiatorio? O sea, la decisión más del jurado fue basado en que la avaricia es mala, él entró en el juego, ¿o realmente estamos viendo casos que ya van probando de que hubo un exceso en Wall Street, que prueban acciones ilegales y por tanto ya el gobierno está yendo detrás
estas acciones ilegales que hubo en Wall Street? A ver, Javier, yo creo que es importante que la audiencia entienda una cosa muy importante en esta cuestión. El proceso que se le llevó a Touré es un proceso civil, que implica que todos aprendimos en la universidad que los casos criminales tienen que tener la prueba tiene que ser mucho más fuerte que en el caso civil, ¿no? Porque criminalmente tiene que ser, como dicen en Estados Unidos, beyond a reasonable doubt, o por encima de una duda razonable. En el caso civil no. Y por esas razones que el gobierno de Estados Unidos fue a través de un caso civil versus este personaje. Hay una cosa, para hacer una aclaración, Alberto, es importante que en el caso criminal no hubo un daño a la sociedad. En el caso civil es un daño entre individuos. Por tanto, eran inversionistas que estaban reclamando una pérdida y que acusaban, en este caso a través del gobierno, que el caso Touré y Goldman Sachs hubo un engaño. Por eso es individuo entre individuo, en el caso civil, en el caso criminal, estás haciendo un daño a la sociedad. Dale, sigue. Y además, no sé si tú te acuerdes, Javier, que hace como 2 años hubo un caso del SEC contra 2 personas más, que fueron las personas que manejaban el fondo de cobertura de Bear Stearns, que fue el primero que cayó. Claro. Una persona que se llamaba Ralph Chaffee. Es más, yo trabajaba con él en el banco anterior, en Bear Stearns, y el SEC no pudo probarle criminalidad a esa persona tampoco, porque simplemente no había criminalidad. O sea, lo que se trató de probar en ese momento fue que la caída de los precios de ese fondo de cobertura había sido culpa de este personaje, mientras no fue culpa de ese personaje, sino que simplemente, mirándolo en perspectiva, obviamente este personaje fue muy irresponsable porque se invirtió demasiado en unos activos de baja calidad hipotecarios y se le colapsó el precio y por lo tanto colapsó el fondo. Ahora, hay un argumento, Bernal, pero hay un argumento en el caso de Touré. Cuando tú ves a Touré, el argumento que están diciendo los inversionistas que reclamaban que hubo un engaño, o bueno, hubo una omisión de información. Exacto. Y en el caso que tú ves los mismos materiales de mercadeo para vender el Abacus, no indicaban que Paulson estaba detrás en la elección de los bonos, que a la vez él estaba apostando que iban a perder valor. El argumento es, ustedes, Goldman Sachs, Touré, no me avisaron a mí que Paulson estaba también eligiendo esos bonos y por tanto al final él terminó ganando, nosotros perdiendo. Entonces, esa omisión de información implica que hubo un engaño, por tanto yo reclamo que haya una compensación. No es un argumento válido por parte de los inversionistas si no hay información clara. ¿Por qué Goldman Sachs no lo puso en los materiales de mercadeo? Que incluso llegó a un acuerdo fuera de corte extrajudicial con el SEC pagando, creo que $550 millones porque hubo omisión en los materiales de mercadeo. Sin duda alguna hubo omisión. Esa información se le debería haber hecho completamente pública. Es un error desde el punto de vista de cómo se crearon los prospectos de esos diferentes bonos que se vendieron. Ahora, Javier, déjame, yo he conversado con muchísimos profesionales de Wall Street esta cuestión, ¿no? Y con gente que trabaja en esta cosa. ¿Sabes qué es la mayoría de los comentarios que recibo yo de las personas primero que todo, mucha gente que perdió el trabajo, perdió dinero, etcétera, etcétera, pero siempre llegamos a la misma conclusión y decimos, Javier, nosotros estamos trabajando en un mundo como Wall Street, donde algunos pierden, algunos ganan, unos se enriquecen, otros se empobrecen, y como dicen en inglés la gente en Wall Street, we're all big boys here, aquí todos ya somos grandecitos. Esto no es una cuestión de juego de aprovecharse de un inversionista pequeño, de un inversionista que no sabe lo que está haciendo. Estamos de acuerdo, Bernal, pero aquí viene una preocupación. Es verdad, estos jugadores grandes que están reclamando pérdida no pueden ser tan inocentes, sabiendo que el Abacus en principio está formado, estos productos estructurados, en principio era jugar. Alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Entonces, si ellos tomaban la posición de que los bonos iban a subir, el valor iba a aumentar, ellos sabían que alguien estaba tomando una posición contraria y que las cosas iban a bajar. Entonces, ellos no pueden argumentar inocencia jugando con miles de millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Hay una preocupación acá. Goldman Sachs sabía el riesgo que estaba corriendo, que al final fueron $1.000 millones y terminó recibiendo apoyo de los contribuyentes. Entonces la preocupación de fondo acá es, ¿por qué Goldman Sachs permitió tomar estos riesgos sin aumentar el capital para que en caso de que sucediera la pérdida, como sucedió,
Goldman Sachs no tuviera que recibir contribución de los gobernantes, entonces, del gobierno. Entonces, al final, Bernal, uno dice, es verdad, Wall Street es un juego de adultos, de gente que tiene que saber que está corriendo a 120 millas por hora. Oye, pero jueguen a 120 millas por hora y entréllense ustedes mismos en la pared y no le pidan dinero al gobierno. Que en el caso de Abacus, como todo lo que pasó, al final tuvieron que pedir rescate del gobierno federal. Pues sí, a ver, la verdad es que paradójicamente en este caso el que salió ganando fue Goldman Sachs, porque fue el que, o sea, en toda esta cuestión no hubo una pérdida importante para este banco, porque al fin y al cabo la pérdida la tuvo el inversionista, la ganancia la tuvo John Paulson, que era cliente de Goldman Sachs. Ahora, en defensa de Goldman Sachs, y esto es muy importante lo que te voy a decir, Javier, porque solamente toca a Goldman Sachs. Goldman Sachs es el único banco que durante la crisis del 2008-2009 se resistió a recibir dinero de los contribuyentes. Nunca jamás quiso recibir dinero de los contribuyentes. Y esto lo supimos después de cuando salieron todas las conversaciones que había habido durante la crisis financiera. ¿Qué pasó? Tim Geithner y Bernanke obligaron a Goldman Sachs a recibir dinero durante la crisis financiera. ¿Para qué? Para evitar que hubiera estigmas, digamos, dentro del sector financiero. Que no todo el dinero se fuera a Goldman Sachs porque era el único banco que no había aceptado dinero del contribuyente. Entonces, por eso fue que a todos los bancos, quisieran o no, les metieron dinero para evitar una crisis sistémica. Entonces, esa es parte de la defensa que ha hecho Goldman Sachs siempre en el juego de que we're all big boys here, ¿no? Ahora, claramente, Javier, esto que yo te estoy diciendo, como tú sabes perfectamente y como sabe la audiencia, una vez Citibank tuvo que recibir dinero, o Morgan Stanley, o Bank of America, etcétera, de los contribuyentes, pues ya obviamente cambia la ecuación completamente. Pero lo que yo sí creo es que definitivamente el gobierno de Estados Unidos está yendo con casos civiles en todas estas cuestiones, porque no va a poder probar criminalidad en ninguno de ellos. Porque créeme, Javier, que yo estoy completamente convencido de que este personaje Touré no tenía ninguna intención. Es un ejecutivo de posición media, no fueron a los grandes. Por eso, a eso es lo que hay que ir, a los de arriba. Y hay que empezar hay que tratar de tipificar la ley para hacer responsables estos individuos que si, oye, tú quieres jugar como grande y te gusta privatizar las ganancias, tú te vas a hacer responsable también de las pérdidas, y si tienes que pagar con la cárcel, así va a ser. Alberto Bernal, jefe de investigación de Vultic Capital Markets, gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por la invitación. América Latina repleta de emprendedores y emprendedores con éxito. Al regreso tenemos una apuesta empresarial con mucho sabor y que están triunfando en las calles de Ecuador. Esto es nuestro segmento América Latina, Fuerza en Movimiento. Así va ya la votación en la pregunta de Facebook. ¿Qué efecto tendrá la medida para regular la compra y venta de autos en Venezuela? Vote, opine, no se quede fuera. Facebook.com/CNN Dinero. CNN Dinero. Esta es una pregunta clásica. ¿El emprendedor nace o se hace? ¿Qué cree usted? Probablemente encontremos ejemplos de ambas posibilidades, pero ahora les contamos la historia de Marcelo Castro, propietario de una de las mayores cadenas de ceviche en Ecuador. En este segmento de América Latina, Fuerza en Movimiento. Basta recorrer las calles de Quito y encontrarás uno de los 40 locales de la franquicia de ceviche de las Rumiñahui. Sirven a diario aproximadamente a unos 6,000 clientes, con servicio a domicilio. Con presencia en la capital, pero también en las provincias, la empresa se destaca en la comercialización de un plato típico ecuatoriano, el ceviche, bajo el modelo de comida rápida, y así desarrollándose como una franquicia. El empresario Marcelo Castro lleva 28 años liderando la cevichera que comenzó en el garaje de su casa. No me fijé objetivos a muy largo plazo, sino objetivos un poco a corto y a mediano plazo. Realmente de esa forma es como yo funcioné. Castro tenía 20 años y su esposa, Elena Garzón, 18, cuando llegaron a Quito desde la ciudad costeña de Portoviejo. Él quería estudiar medicina, pero pronto comprendió que mantener una familia requería de dinero rápido. Por eso en el garaje de la casa que alquilaba decidió vender ceviche.
Este era el garaje de la casa, pues aquí, por aquí, digamos, se guardaba el carro, ¿no es cierto? Entonces nosotros vivíamos aquí arriba. Marcelo cuenta que desde el inicio de la empresa asumió la responsabilidad de conseguir los productos, atender a los clientes y administrar el